Hola, yo soy Gustavo Prado, he sido curador durante la primera década y media de su existencia del Centro de la Imagen y actualmente me desempeño como curador asociado del Fotomuseo Cuatro Caminos. He estado también en iniciativas del FONCA, en los programas estatales. Yo mismo fui becario del FONCA alguna vez en mi juventud, tengo menciones honoríficas en las bienales de foto y siempre he sido alguien que vivo a través de la imagen. Entonces es para mí un placer estar hoy con ustedes hablando de Federico Gama. En todos estos años de estar trabajando con la fotografía, resulta que he conocido a todo tipo de fotógrafo. Hay varias líneas en lo que se está haciendo en la fotografía mexicana. Una de ellas son los documentalismos. Entonces, dentro de esto, es así como que el territorio más común que de repente la gente ve los asilos de ancianos, las cárceles, etc. Estos lugares donde intentan encontrar ocasiones para la fotografía que acaban siendo las mismas narrativas. Entonces, me acuerdo que desde hace muchos años, y esto quiere decir como desde los años 90, hubo un fotógrafo que a mí me llamó muchísimo la atención, que se llama Federico Gama. Él, aparte de ser fotógrafo, es antropólogo. Entonces, él está acostumbrado no simplemente a ir a capturar la imagen, sino a investigar y pensar de por qué se está dando al lugar lo que está sucediendo ahí, de qué manera y en qué circunstancias. Entonces, hace muchos años lo conocí haciendo un proyecto donde él fue a las Islas Marías. Y resulta que él estuvo retratando a todos los presos. Y esto era muy curioso porque tú cuando ves las fotos lo que menos piensas es que sean presos en las Islas Marías. Porque resulta que son retratos de unos chavos que viven como en un lugar paradisiaco y andan por ahí encuerados en las, así como en los lagos de ahí, etcétera. O sea, más bien parece así como una cosa de juventud y casi que alegría, etcétera, ¿no? Entonces, él estaba haciendo proyectos como esto y de repente a él se le ocurrió hacer un recuento como si fueran páginas de revista, pero al mismo tiempo en blanco y negro. Y esto que él estaba haciendo, se puso a documentar cómo vivía la gente, los chicanos, los cholos, pero que se regresaban de Estados Unidos acá a México. Y entonces ellos vivían en Minnesota o en Nueva York, porque ellos decían que pues ahí era Minnesota o Nueva York, y cómo se vestían y cómo organizaban la ropa. Entonces, curiosamente, estas imágenes salieron siempre muy alto en todos los concursos de foto y se empezaron a conocer por todos lados, y resulta que esto era como un recuento de cómo se ponían la playera, de cómo utilizaban el tatuaje, de cómo traían la fusca, qué tipo de zapato traían, y él los empezó a ver como con muchísimo respeto, porque son como dandies. Y esto que son como dandies, habría que pensar que a veces nos encontramos en la calle al viejito pachuco que está bailando, pero este señor trae perfectamente bien planchada la raya de su pantalón y su saco está impecable, aunque esté viejo su saco, eso no importa, pero lo porta con muchísima dignidad. Entonces él se dio cuenta que todos estos personajes chicanos o cholos aquí en México tenían como toda esa dignidad de la apariencia, y entonces él hizo este portafolio que fue así como un clásico, y que curiosamente esto lo va a llevar después a poder hacer el Cholo-Mazahua Scatopong, donde se van a estar dando estas mismas líneas: la apariencia, la vida urbana, la vida de una etnia, si es que lo podemos llamar así, y cómo todo esto confluye para que él, a través de su mirada, pues pueda hacer un contexto artístico en el cual uno, cuando lo ve, uno dice: Dios mío, esto es gran fotografía, pero que está literal retomado y tomado directamente de la realidad. Entonces, lo que tenemos que ver a través de la foto es descubrir los territorios singulares de a donde no podemos ir y a donde nunca hemos ido. Entonces, resulta que Federico Gama empezó a notar por ahí de los años, finales de los años 90, que en toda la zona del centro histórico, por ahí donde está la Alameda, pero al mismo tiempo como por Fray Servando, donde están unos cines que antes eran como cines porno, resulta que hay lugares abandonados que se han ido convirtiendo como en cervecerías populares. Y resulta que él se empezó a dar cuenta que después de que López Obrador, cuando estaba al frente del gobierno de la Ciudad de México, hizo el bando 33, si yo mal no recuerdo, esto fue la orden de que se podía construir una gran cantidad de edificios en la ciudad. Entonces resulta que estos edificios departamentales pues los construyen indígenas puros de la zona de los mazahuas, ¿sabes? Entonces los mazahuas venían a la Ciudad de México y Federico Gama se dio cuenta que estos chavos que venían a trabajar de albañiles se reunían alrededor de la Alameda o se reunían allá, esto que te digo que por Fray Servando. Y entonces él se dio cuenta que poco a poco estos muchachos venían vestidos pues de la etnia autóctona con la que se vestían desde siempre, pero al llegar a la Ciudad de México antes, hace 20 años o más,
cuando llegaban aquí a trabajar de albañil, mandaban dinero a sus familiares, ¿no? Y ahora resulta que llegan a trabajar de albañil y el dinero que ganan lo gastan en cambiar su apariencia. Y en esto de que cambian su apariencia, ellos se visten de ciudad, porque resulta que ellos sienten que la ciudad los agrede. Y entonces en esta agresión que ellos tienen, entonces ellos sienten que la ciudad los agrede. Y en esta agresión que ellos sienten y tienen, entonces resulta que ellos toman la piel de algo que les parece en camuflaje una imagen salvaje. Entonces con eso lo que te quiero decir es que cuando se ven punks, pues ya nadie se les acerca, porque pues ni hablar traes puñal, ¿no? Entonces no se les acercan, nadie los agrede y ellos se visten de ciudad para defenderse. Entonces resulta que ellos acabaron siendo los cholomazahuascatopunks, porque empezaron a juntar elementos de los punks, de los cholos, de los escatos, y crearon una identidad en transición que es una identidad urbana que probablemente al único que se parezca es a la de los Cholombians en Monterrey, pero que resulta que acaba siendo aquí en la Ciudad de México una subcultura urbana que no se esperaba, porque resulta que las subculturas normalmente están basadas en la música, pero en este caso era una subcultura de resistencia basado en la diferencia de ellos en la ciudad de aparentemente nosotros. Y esto es bien interesante porque pone el dedo en la llaga para las sociedades mexicanas de lo que sería racismo, exclusión, clasismo y todas esas cosas con las que vivimos cotidianamente, pero que son la trama misma de lo que está mal en nuestra sociedad, ¿no? Él ha podido hacer un gran cuerpo de obra que tiene una gran narrativa que nos cuenta el cómo fue el México de principios del siglo XXI y cómo esa identidad se transformó en hacer lo que estamos viviendo ahorita, esta identidad que necesita un cambio y que estamos viviendo a través de tantas manifestaciones y que en su fotografía también está plasmada.